Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este que será el primero de 4 talleres de diseño de interiores. Les damos la bienvenida a todos los amigos que nos están sintonizando en todo Centroamérica y solo vamos a esperar un par de minutos para que se conecten todas las personas que estaban interesadas en participar en el taller. Quiero recordar que estamos transmitiendo por Facebook, por la página de Comex Centroamérica y por Instagram también. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer taller de diseño de interiores. En PPG tenemos la costumbre de que en todas nuestras reuniones siempre tenemos una cápsula cultural o relacionada con algún tema de actualidad del momento. Y por supuesto la que traemos a colación hoy tiene que estar muy relacionada con esas normas de higiene que tenemos que seguir y que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos tan convulsos del coronavirus. Y son las siguientes recomendaciones. Primero, lavarnos las manos durante 30 segundos con bastante agua y jabón. Segundo, en caso de que no tengamos a la mano el agua y el jabón porque estamos fuera de casa, utilizar el alcohol en gel para tener pues las manos bien higienizadas todo el tiempo. Estornudar y toser de forma correcta, siempre tapándonos la boca con el ángulo que forma el codo. Mantener el distanciamiento social y sobre todo, en la medida de lo posible, quedarnos en casa a no ser que tengamos que salir por alguna emergencia. Y un poco para hablar sobre quiénes somos nosotros y presentarnos de forma general, pues pertenecemos a PPG. PPG es el líder mundial en acabados automotriz, industriales y arquitectónicos, con más de 47.000 empleados a lo largo y ancho del planeta en 70 países, cuenta con más de 135 años en el mundo de las pinturas. Comex, por su parte, es la empresa líder en México y en otros países de América Latina. En recubrimientos, cuenta con más de 4.000 empleados, tiene más de 4.600 puntos de venta y cuenta con más de 66 años en el mundo de las pinturas. Ahora bien, les voy a hablar un poquito sobre mí. Mi nombre es Ingrid Morales, soy diseñadora industrial. Ahorita me desempeño como coordinadora de remodelaciones y de expansión para Centroamérica. Soy la encargada de mantener la imagen que tiene Comex en este momento en sus tiendas y pues de alguna manera seguirla mejorando y seguirla replicando en cada uno de nuestros puntos de venta en Centroamérica. Pues sí, soy diseñadora industrial y muchos de ustedes pensarán, bueno, no es arquitecta y ¿por qué va a dar un taller de diseño de interiores? Cuando yo entré a la U, que comencé a estudiar diseño ya hace algunos años, pues fue el tema que más me sedujo. De hecho, me especialicé en diseño de interiores y hice mi maestría en este tema apenas me gradué y pues me quedé ejerciendo como proyectista de diseño de interiores ya hace más de 10 años, sobre todo en la parte del diseño de interiores en el área comercial y también como catedrática en la conformación de los pensus de diseño de espacios interiores. Es un tema que me seduce muchísimo, me súper apasiona. Siento que no hay nada más reconfortante que terminar un proyecto de diseño de interiores y ver que todo está súper concatenado y todo funciona como una sola parte de algo. Y eso es lo que quiero transmitirles el día de hoy. Quiero, que se enamoren del diseño de los espacios y que cuenten con las herramientas necesarias para poder abordar el diseño de un espacio interior y que les quede perfecto, así como ustedes quieren. El tema de hoy, bueno, el taller completo se llama Desde el Espacio. Es un poco una metáfora de que tal vez nos salimos un poco de siempre el lugar donde estamos y andamos como en esa nebulosa del espacio, de lo espacial. Y pues nada, eso relacionado pues con la cosa de estar diseñando un espacio interior.
El tema que vamos a ver hoy, pues es la introducción a las variables del espacio. Esto es un tema que tal vez ustedes dirán, bueno, ¿y de qué va exactamente? Porque no es tal vez un nombre que vemos que se usa por ahí mucho, pero van a ver que ahorita cuando lo expliquemos va a ser súper fácil de comprender y nos va a ayudar muchísimo a poder pues desentrañar todos los pequeños elementos que hay dentro de un espacio y efectivamente poderlo diseñar. Y quiero comenzar con una pequeña interrogante, o sea, ¿qué cosa es diseño? En todo el mundo, pues es súper notorio que muchas personas se preguntan a diario exactamente qué cosa es diseño. Muchos creen que es arte, otros creen que es una ciencia, pero realmente no hay como una definición que agrupe, por decirlo de alguna manera, lo que significa el diseño como una profesión. Y es por eso que entonces les traigo a colación esta definición, que a mí me gusta muchísimo por lo siguiente, es muy objetiva, tiene muy pocos elementos y esto es lo que hace que de alguna manera sea muy fácil de comprender. Y dice así: diseño es una actividad que tiene como objetivo la concepción de productos que cumplan una finalidad útil, puedan ser producidos y garanticen su circulación y su consumo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar estamos poniendo que es una actividad y quiero acotar que es una actividad de corte proyectual y de corte profesional, porque muchas veces hablamos del diseño como una cualidad. O sea, decimos, este objeto tiene diseño. Y cuando decimos que un objeto tiene diseño, lo que estamos queriendo decir es que se ve bonito, que de alguna manera, estéticamente hablando, tiene muchísimo valor agregado o que incluso desde el punto de vista de la función, pues es adecuado, ¿verdad? Luego viene otra parte que dice que tiene como objetivo la concepción de productos que cumplan una finalidad útil. Es decir, independientemente de que el diseño, la solución de diseño o la propuesta final sea hermosa, sea súper atractiva, que llame muchísimo la atención, lo más importante de todo es que tiene que cumplir con su finalidad útil. O sea, con aquello para lo cual fue diseñado o fue concebido desde su primer momento. Y que puedan ser producidos. Y esto es un elemento que a mí también me gusta darle muchísima importancia por lo siguiente. Desde que comienza el diseño, digamos, como una profesión, por principio del siglo pasado, en los años 20, con la escuela de la Bauhaus alemana, pues sí se plantea que el diseño va a tener una salida que va a enriquecer la producción industrial. O sea, todo lo que sea diseño va a tener de a la mano una producción industrial. O sea, no va a ser artesanía, no va a ser producto del art and craft, sino siempre va a ser resultado de la producción industrial. Y finalmente, que la propia concepción o el propio diseño de esa solución sean capaces de garantizar su circulación en un mercado determinado, previamente definido, por supuesto, y su consumo por parte de los posibles usuarios o los clientes. Pero aquí también, además de esta definición, es la disyuntiva de saber si el diseño es arte o es ciencia, es fruto de la inspiración o es un proceso metodológico. Y es aquí donde a mí entonces me gusta un poco crear pues esta dinámica de traer esta definición, porque diseño de hecho sí forma parte de un proceso metodológico. O sea, diseño se sirve de la metodología de la investigación, diseño se sirve de muchísimas ciencias para poder desarrollarse como la profesión que es, y está muy lejos de ser un proceso que solamente está generado por la inspiración. Sí, es cierto, llevamos muchísima carga de creatividad, pero esta creatividad también está dada por muchísimas herramientas y muchísimos procesos metodológicos que hacen y que enriquecen los procesos creativos. Por tanto, sí, el diseño, hablando desde el punto de vista general, ya sea diseño de interiores, diseño arquitectónico, diseño industrial e incluso diseño gráfico, tienen detrás consigo un proceso metodológico que los avala.
y que es capaz de sustentar todas aquellas decisiones que yo tomo a lo largo de ese proceso para llegar a esa gran solución final. Y precisamente por esta explicación de que de hecho es un proceso metodológico es que viene este taller, porque acá vamos a dar una serie de herramientas metodológicas para que a ustedes les sea mucho más fácil pues abordar el diseño de interiores, y además sea súper fácil el poder utilizarlas, porque no son herramientas que son sacadas de la nada. Cuando las vean van a ver que tienen muchísima lógica y que les va a ser muy fácil utilizarlas para poder de hecho diseñar espacios interiores. Y ya viendo qué cosa es diseño, podemos adentrarnos en la propia definición de diseño de interiores. Y dice el Diccionario Visual de Arquitectura que el interiorismo es el arte, especialidad o profesión que trata del proyecto de espacios arquitectónicos interiores y la supervisión de la ejecución de los trabajos. ¿Qué quiere decir? Que esto es un proceso bastante largo, bastante complejo, que va desde la propia concepción artística, pudiéramos decir, de esa parte hermosa que vemos de un diseño, hasta la propia ejecución de los trabajos, o sea, hasta toda la parte engorrosa, hasta la parte de entregar una llave y decir, aquí está terminada la obra, incluyendo la combinación de colores, mobiliarios, accesorios y acabados, y en ocasiones los elementos arquitectónicos, que también pueden variar en dependencia de las funciones que tienen los espacios. También se dice que es la rama del diseño encargada de definir de manera coherente y detallada las características físicas y funcionales de los espacios interiores. Ojo, esto es sumamente importante. Antes de yo poder definir estilos o las características formales básicas que va a tener un espacio, yo tengo que ser capaz de definir de una manera coherente cuáles son sus características físicas, funcionales y todo lo que tiene que ver con el uso. El diseño de interiores, y es la definición que ya quiero, digamos, que traer como final, es aquella rama o especialidad del diseño industrial que interactúa fundamentalmente en la esfera de actuación espacio. Tiene como objeto intervenir el espacio interior, pautando las dinámicas de uso entre el espacio arquitectónico y el hombre. Se encarga de dotar al espacio de todos los requerimientos funcionales y de uso, sin menoscabar la apreciación formal del mismo que los usuarios han de percibir para lograr una armónica convivencia entre el espacio y los usuarios en todos los sentidos. Es decir, es una conexión global de muchos elementos que están de alguna manera concatenándose entre sí, y estamos hablando de requerimientos funcionales, de uso, la apreciación formal y todas las características o sensaciones que un espacio es capaz de despertar en los usuarios que van a estar conviviendo ahí dentro. El espacio interior, entonces, ya que definimos qué cosa es el diseño interior, es un área definida física o perceptivamente mediante volúmenes u otros elementos que lo definen como zona particular independiente de otras. ¿Y por qué decimos un área definida física o perceptivamente? Seguramente le ha pasado a todos ustedes que han llegado a un espacio que es absolutamente grande, o sea, que envuelve a un montón de subespacios dentro de ella, pero sin embargo no están divididos por paredes o por muros. Esto pudiera ser, digamos, una sala de espera de una terminal o espacios de estos que son muy grandes, pero que adentro nos podemos encontrar una cafetería, un área de lectura, una tienda, un área de espera, un área de información. O sea, no son subespacios que están conviviendo, y sin embargo, por las dinámicas que son muy rápidas entre los procesos, yo no puedo comenzar a seccionar esos espacios de manera física y comenzar a colocar paredes y cerrarlos. Esto es lo que se dice que es un espacio abierto, o que no está definido, perceptivamente y no de forma física. Y bueno, los que están definidos físicamente son aquellos que pues están inscritos dentro de paredes, dentro de muros o de cualquier tipo de frontera física que yo pueda crear entre un área y otra. Ahora, para poder diseñar adecuadamente un espacio, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Primero, que un espacio no es un plano. O sea, no es un papel, no es una planimetría, es un volumen. Y mientras más yo sea capaz de aportarle volumetría a ese espacio, pues mucho mejor percibido va a ser para el usuario, porque el cerebro del ser humano es capaz de decodificar la volumetría de esa manera y aportarle muchísimo más valor a nuestros diseños al final. ¿Y cuáles son esos elementos que van de alguna manera a tener que tenerse en cuenta para poder generar aún mucha más volumetría? Esos son
La configuración funcional del espacio, o sea, cómo están conectados todas las funciones y los subespacios que hay en un mismo local, cuáles son los elementos que conforman el espacio, dígase mobiliario, sistema de iluminación, accesorios, otras instalaciones que ya son de corte más funcional como la ventilación, el tamaño de los espacios y sus proporciones, es decir, si las funciones están resueltas, dimensionalmente hablando de forma coherente y si sus relaciones aún se pueden mantener y respetar cuando se comiencen a crear nexos de circulación. La trayectoria que el hombre recorre en el mismo, es decir, todos esos flujos de circulación que yo soy capaz de crear para que los usuarios de hecho puedan recorrer el espacio y lo puedan vivir, lo puedan sentir. La actividad y el estado físico, psíquico del hombre que realiza de hecho estos recorridos. Psíquico porque no va a ser capaz de percibir las formas o los recorridos de la misma manera si una persona se encuentra bien, adecuadamente, o si si está abatido de alguna manera, los colores van a influir bastante en él. Y hablando de la forma física, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellas personas que tienen capacidades especiales, que necesitan mucho más espacios para transitar que los demás. El tratamiento cromático del material de los elementos que va a haber dentro del espacio, la ventilación, los cambios de aire, de temperatura, el humo, el smog, los olores que hay dentro de los espacios, esto es súper importante. La iluminación, ya sea natural o artificial tenemos muchas más posibilidades de manejarlo. No quiere decir que con la iluminación natural no, pero sí ya es un poco más complejo porque requiere de elementos del manejo de elementos arquitectónicos. La acústica, la relación del espacio con respecto al mundo exterior, y esto es una de las cosas que a mí me parece que si se logran de una manera eficiente es lo que más belleza le puede aportar un espacio interior, porque si yo soy capaz de generar un nexo visual, formal y de uso de un espacio interior con todo lo que lo circunda por alrededor, dígase vegetación, luz natural, sonidos, dinámicas de funcionamiento, pues creo que esta es la manera de lograr la mejor solución posible para una solución de diseño de espacios interiores. Ahora bien, les decía hace unos momentos que de hecho la mejor forma de crear o de diseñar un espacio interior es haciendo posible que se perciba la volumetría, porque es la manera en la que nuestro cerebro decodifica que de hecho estamos dentro de un espacio, que no estamos en un plano, sino que estamos en un volumen. Y hay varios elementos que nos ayudan de alguna manera a enfatizar todo esto. Y el primero es la superposición de elementos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es la consecución de elementos. Esta contribuye a la percepción de profundidad y tridimensión. Y si ven el ejemplo que les traigo, tengo estas instalaciones que son unas especies de columnas que están forradas de madera y que todas se unen en la parte superior, incluso crean una trama bien interesante, dejando pasar la luz natural y demás. Pero esta superposición de elementos que hace que las que tengo yo más próximas se vean mucho más grandes y que las otras que se van alejando desde el punto de vista visual se ven mucho más pequeñas, pues esto hace que la volumetría se conciba aún mucho más fuerte y gane mi espacio en lo que respecta a tridimensión. Por tanto, las sensaciones que se pueden generar en este tipo de espacios son mucho más fuertes que las que yo puedo generar en un espacio donde prácticamente es todo plano. Luego tenemos el tamaño y la perspectiva, y este es uno de los elementos que a mí más me gusta trabajar porque es de los más obvios, pero no porque sea obvio deja de ser interesante. Y dice que los elementos más grandes se perciben más cerca y a su vez los elementos más pequeños se perciben más alejados. Por ejemplo, en este caso que les traigo acá, se dan cuenta que en el cielo, o sea, en el techo, hay una gran estructura que se percibe súper pesada porque además vean el tipo de material que tiene, pero sin embargo es lo más increíble y lo más llamativo que tiene ese lugar. O sea, yo le quito ese detalle del techo que tiene y pues va a seguir siendo una biblioteca, se va a comportar de la misma manera, las funciones van a ser las mismas, sin embargo, ya ese espacio pierde todo lo curioso o todo lo diferente que pueda tener, porque es que eso es un elemento sumamente pesado, que si además yo le aplico color, en dependencia de qué color, por supuesto, pues puede ser un hit dentro del espacio. Y además que se suaviza un poco a la vez que ya le comiencen a colocar las líneas de iluminación para que bajen de toda esta gran volumetría. Luego tenemos la textura. Las formas tridimensionales percibidas tendrán una textura menos densa a medida que estén más cerca.
Por supuesto, o sea, si yo tengo planos, o sea, netamente planos desde el punto de vista de formal, me estoy refiriendo, que no hay trama visual, pues todo tiende a concebirse mucho más plano, mucho más neutro, mucho más aburrido hasta cierto punto. Sin embargo, cuando yo coloco textura y juego con las densidades de esas texturas también, por supuesto, se llegan a crear desde el punto de vista visual tridimensiones mucho más interesantes y por tanto hace que los espacios sean mucho más llamativos y mucho más pregnantes. Luego tenemos la luz y la sombra. El jugar con la luz y la sombra, de hecho, es uno de los elementos, por decirle de alguna manera, más eficientes, porque no tengo que gastar demasiado presupuesto en hacerlo. Obvio, sí, los sistemas de iluminación son caros y en dependencia de su calidad, pues van a ser mucho más caros. Pero con muy poco yo puedo generar sensaciones de tridimensión mucho más importantes que si yo, por ejemplo, hago una intervención en un elemento arquitectónico. Porque las diferencias que se pueden crear entre la luz, la penumbra y la sombra en un mismo plano me garantizan que yo desde la primera visual tenga un volumen creado. Y luego tenemos la asimetría. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nosotros somos seres simétricos, entonces, por tanto, tendemos a apreciar las formas simétricas como formas bellas. De hecho, hay incluso algoritmos para determinar la belleza del rostro humano a partir de lo simétrico que pueden llegar a ser. Sin embargo, la asimetría es solamente una de dos partes del equilibrio. O sea, existe equilibrio por simetría y por asimetría también. Por supuesto, el equilibrio por asimetría es mucho más complejo de lograr. Pero si ven en esta imagen que les estoy trayendo acá, todo es asimétrico. O sea, el counter es asimétrico. Toda esta estructura que sube por la pared y llega hasta el cielo es asimétrica, las lámparas están distribuidas de forma asimétrica, las sillas no son iguales, por tanto se crea ese desbalance y sin embargo se mira, se percibe completamente equilibrado, o sea, uno siente ganas de estar ahí, no es molesto porque hay un equilibrio. ¿Y por qué hay un equilibrio? Porque estas formas súper abruptas que están en las paredes, que están en el cielo, tienen un color muy claro, muy plano, no hay textura, o sea, no lo hago aún más fuerte la visual. Entonces es bien ligero, casi que parece de papel. Si yo a ese volumen le doy un color muy oscuro, hago que sea muy denso, hago que sea muy pesado y a uno prácticamente le va a dar miedo de estar ahí. Entonces es maravilloso poder jugar con los equilibrios, sobre todo con la asimetría, porque te genera formas increíblemente bellas que por lo general no debemos considerar nosotros como que son formalmente adecuadas. Y eso es lo bonito de la asimetría, generar formas bellas poco comunes. Y volviendo a hablar del espacio, ya como tal, desde sus definiciones existen muchísimos tipos de clasificaciones y la primera que les traigo es según su uso. Estos van a ser denominados de dos maneras. El primero es el espacio de uso flexible y el segundo es el espacio de uso no flexible. El primero, el espacio de uso flexible, seguro que en alguna ocasión han tenido la posibilidad de ir a alguna oficina donde tienen este sistema de Open Space o Open Office, donde todo está en el mismo salón, o sea, no hay una división, salvo unas pocas para funciones muy específicas, no hay divisiones físicas. Y entonces, ¿cuáles son las divisiones o qué forman las divisiones? Pues el mobiliario, alguna alfombra, algún caminamiento que se hizo con un color, pero todo es perceptivo. Y de alguna manera, si yo quiero mañana cambiar la configuración de mi espacio, sencillamente muevo 2, 3 elementos y ya es un espacio completamente diferente. Por eso es que tiene tanta aceptación el Open Office hoy en día, además de que en el MIT se descubrió que incrementa la eficiencia de los colaboradores hasta en un 24%. ¿Qué pasa con los espacios de uso no flexible? No es que sean mejores o peores, son sencillamente diferentes y están pensados para funciones distintas. Los espacios de uso no flexible son sencillamente aquellos que uno, por su espacio o por su definición perimetral, dígase, si tiene de hecho muros, paredes y demás, no es posible cambiar su configuración y se tiene que quedar así hasta que haya una remodelación o sencillamente haya una mudanza, en fin. Este es un ejemplo de espacio de uso flexible. Si ven, estos elementos de madera que hay que pudieran llegar a parecer columnas o paredes son de hecho móviles, son mamparas, que de alguna manera yo puedo correr, hay rieles en el techo y pues encajan perfectamente en las cenefas
Y según la textura visual que me están creando los colores en el piso, yo puedo generar diferentes áreas. Y eso es uno de los elementos que se está haciendo muchísimo y que es mucha tendencia el día de hoy. Tener un piso sumamente homogéneo y comenzar a colocar distintas texturas visuales y colores para poder delimitar áreas funcionales. O por ejemplo, este que está acá a la derecha, ya tiene, digamos, elementos tal vez un poco más físicos para poder delimitar los espacios, que son estos paneles de OSB y las mamparas de vidrio con estructura metálica, pero que si se mueven yo puedo generar espacios de trabajo más grandes o más pequeños. Y en las líneas de color que se generan en el piso, pues estoy generando espacios de circulación que son definitivamente para esta función y no para otra, o sea, por ahí siempre se va a circular. Sin embargo, en este que tenemos a la derecha es un espacio cerrado, o sea, de uso no flexible. Sin embargo, miren qué bonita la solución que traen para que no se mire tan férrea su estructura, por decirle de alguna manera, porque es una sala de reuniones. Vean cómo están las líneas de color en el cielo falso, bajan por la cortina, se incorporan a la mesa. Entonces tenemos una línea de color sobre 3 superficies diferentes y no se pierde nunca la continuidad, que es uno de los principios de la forma más importantes. O acá, que es otra de las formas más socorridas hoy en día de definir espacios, que es a través de la ventanería de vidrio, porque uno se mantiene la sensación de profundidad, de amplitud dentro de los espacios. Puedo generar gráficas visuales en los paneles y vean qué interesante cómo se trabaja entonces el color nuevamente como una continuidad entre el cielo falso, el panel divisorio o el muro, en este caso la pared, y el pavimento. O en este ejemplo que está a la derecha, solo con un cambio de color en pavimento, paredes y la silla, parece que son 2 lugares completamente diferentes y que los estoy dividiendo y que son 2 imágenes distintas. Y esto puede crear mucho movimiento dentro de los espacios y que sean mucho más interesantes, que no lleguen a aburrir, porque esto es una sala de reuniones obviamente de un lugar que se dedica sobre todo a los procesos creativos. Acá tenemos los tan conocidos meeting hubs últimamente. Tienen toda esta panelería de vidrio, pero en este caso, el que está a la izquierda, si yo le retiro los paneles centrales, puedo tener un meeting hub mucho más grande y eso se me convierte de alguna manera en un espacio flexible. Este otro, que no es flexible por su parte, no obstante, vean cuánta riqueza de color, de estilo y de tratamiento formal yo puedo hacer en las paredes, junto con el mobiliario, junto con lo que pasa en el piso, junto con los accesorios como la iluminación y los detalles arquitectónicos. Ahora, el espacio también desde su función se divide o se clasifica de 3 maneras distintas. En este punto resulta apropiado revisar los descubrimientos realizados por el antropólogo Hall en el 98 en torno al tema del espacio. Hall fue un antropólogo que se dedicó sobre todo a estudiar los comportamientos del ser humano a través de la historia dentro de los espacios interiores. Este investigador descubrió la existencia de 3 espacios relativos al territorio, y esto les va a sonar súper familiar. El primero es el espacio fijo, y el espacio fijo está delimitado por estructuras aparentemente inamovibles. Imagínense una habitación, un dormitorio. El segundo, y este es el que más ruido les va a hacer, es un espacio semifijo. Y este espacio semifijo, o pudiéramos decir relativo también, le pudiéramos llamar, es referido al espacio que está alrededor de cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo, lo que nosotros llamamos como espacio personal, el cual varía en función de las culturas, por supuesto, de qué país estamos, en dónde estamos insertados, por cuánto. Cada comunidad social estructura su propio espacio físico de acuerdo a sus patrones culturales prevalentes. ¿Qué quiere decir esto? En estos tiempos que estamos con lo del distanciamiento social por causa del coronavirus, es tan importante saber los espacios fijos hasta dónde están delimitados y nuestros espacios personales o semifijos hasta dónde yo sé que tienen que estar circunscritos de alguna manera para que no sean violados. Y esto es algo que se puede reflejar en oficinas, en espacios sociales, para de alguna manera aprender a convivir con estas nuevas situaciones que de alguna manera no podemos evadir. Y finalmente está el espacio social. Hall advirtió que la distancia social entre las personas está correlacionada con la distancia física. Es muy obvio, o sea, mientras más cercanos estemos, pues es una relación mucho más íntima, y mientras más alejados,
pues mucho más distante, mucho más social. Y estos son dos ejemplos de lo que es un espacio fijo, que sí está completamente definido, y lo que es un espacio social, que ahorita pues se percibe vacío para que vean el diseño, pero una vez que está lleno de personas, ahí es donde comenzamos a ver las interacciones y precisamente las violaciones de esos espacios semifijos o personales. Y la última clasificación es según su finalidad útil, o sea, hay espacios sociales y de esparcimiento, hay espacios laborales, hay espacios comerciales y hay espacios domésticos. Esta clasificación la vamos a utilizar sobre todo en las dos últimas clases que van a estar destinadas a tendencias de diseño de interiores de todos estos tipos de espacios. Y entonces aquí le traigo dos ejemplos súper bonitos. El primero es un típico espacio social, en este caso es tipo bar, lounge, restaurante. Ahí quiero que vean que se comienzan a unir una serie de estilos. Este caso es un neoclásico ligado con un poco de movimiento modernista de los años 50, y vemos entonces el contraste que se comienza a hacer entre los elementos contemporáneos, dígase la iluminación de neón, el detalle del flamenco, todo lo que sucede en el cielo falso. Sin embargo, cuando vemos el mobiliario, la textura que tiene el mobiliario, los colores que se utilizan, el pavimento, entonces estamos viendo como que hay una interacción entre dos estilos, y ese contraste es una de las cosas que más riquezas aportan hoy en día al diseño de interiores. El segundo ejemplo que tenemos es un bar completamente temporal, que también es otra tendencia, que trata de pues mostrar algún tipo de tratamiento de elementos que hacen que los espacios sean atemporales y que se perciban de la misma manera a lo largo del tiempo. Aquí les quiero mostrar ejemplos de espacios laborales, que son oficinas, en este caso oficinas de espacios abiertos, y entonces quiero que vean cómo se comienza a trabajar elementos que nunca se le dio tal importancia, como accesorios en el cielo falso, el tratamiento gráfico en los muros, el tratamiento en los pavimentos, y entonces todo comienza a ser como una gran interacción de colores, de texturas, de formas, que crean una vivencia completamente diferente a lo que años atrás, estoy hablando de los 90, cuando todo era cubículo cerrado, se podía percibir. O sea, hoy la flexibilidad y la magia que nos da de alguna manera el Open Office hace que podamos lograr estas cosas. Finalmente tenemos los comerciales antes de llegar al doméstico. Aquí tenemos una farmacia que uno pudiera decir, bueno, está sobria, sí, pero si vemos este tabique que tenemos delante, donde está el logo muy bien dispuesto, el color que tiene, ese recuadro con las muestras, pues se percibe de una manera sumamente homogénea y hacen que sí, de hecho funcione ese diseño. El de la derecha pues es muy similar al que vimos del bar, es una fusión de estilos, un poco de neoclásico, un poco de modernista, un poco de contemporáneo, que hace que se vea de esa manera tan acogedor, sobre todo también por los colores que tiene, ¿verdad? Y los domésticos tienen una característica, y es que cuando nos encargamos de diseñar espacios domésticos es cuando más tenemos que conocer a nuestros clientes. O sea, en ese momento no eres el diseñador, no eres el asesor que le está sugiriendo un color, en ese momento tienes que convertirte en tu cliente, porque solo de esa manera vas a poder comprender cuáles son las dinámicas y cuáles son los procesos que se viven en una casa. Todos son diferentes, no es como una oficina o como un espacio social donde todo está pautado o todo está normalizado de alguna manera. En los espacios domésticos no. Entonces te tienes que convertir y ser más empático que nunca para poder de hecho tener una solución que sea coherente con lo que tu cliente quiere. Entonces, abordar el espacio, ¿cómo lo diseñamos? O sea, si todos estos elementos suenan súper bien, hasta bien científico suena, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo llegamos a hacer este diseño? Y es precisamente a través de un concepto de diseño. Y seguramente habrán escuchado acerca de qué cosa es conceptualizar, que es la parte donde uno crea ese wow de las soluciones, ¿verdad? Pero no es tan wow, o sea, no viene de la nada. Resulta que existen componentes dentro del espacio que son la separación de las zonas funcionales, la circulación, la distribución, la escala, la iluminación, el confort climático y sonoro, el mobiliario, el color y las texturas, carpintería, materiales y la gráfica. Todos esos son aquellos elementos que de alguna manera yo debo colocar dentro de un espacio cuando lo voy a diseñar. O sea, es como háganse la idea, se van a mudar a una casa vacía y tienen que comenzarlo a llenar con todo esto.
Existe un filtro, que ese filtro se llama accionar del diseñador y nivel de generalidad de cada uno de estos elementos. Y cuando yo esto todo lo paso por ese filtro, por decirlo de alguna manera, genero esta columna que tengo a la derecha que se llama variables del espacio. Por esto es que se llama así la clase de hoy. Y es la definición de aquellos elementos justos que yo necesito manejar para poder llegar a conceptualizar un espacio interior. Y es la zonificación, distribución, circulación, escala, color y textura, materiales, gráfica ambiental, mobiliario e iluminación. Estas variables se clasifican y se agrupan para poderlas trabajar de una manera consecutiva y que sea muy lógica y que sea muy orgánica. Primero, existen variables primarias de funcionamiento porque son las primeras que yo tengo que solucionar y son las que me van a dar pie a solucionar las otras. Estas son la zonificación, luego hago distribución de los elementos de forma espacial y finalmente defino flujos de circulación. Luego pasamos a la escala. La escala deviene siendo la variable de relación espacial. La escala nos estamos refiriendo a todo lo que es trabajo en la vertical. Estamos hablando de puntales, estamos hablando de cielos falsos, estamos hablando incluso de ventanería u otros elementos que van a hacer de alguna manera que yo pueda humanizar o deshumanizar la escala. Luego vamos a trabajar las variables expresivas, que son color y texturas, materiales, gráfica ambiental. Finalmente tenemos entonces las variables de uso y función, que son el mobiliario y la iluminación. Y una vez que yo logro llenar de alguna manera cada una de estas variables, pues entonces yo tengo completo mi concepto de diseño. Y vamos a ir viendo una a una cada una de estas variables. Primero, la zonificación o modulación, que se entiende como la definición y agrupación de las zonas o áreas funcionales a partir de la relación y prioridades existentes entre las áreas. Pues es muy sencillo, es cuando uno toma un plano, lo primero que hace cuando va a diseñar y dice, bueno, esta área va a tener tal y tal función, esta otra área que está cerca y necesito que haya un nexo más directo va a tener tal y tal función, y así de alguna manera yo voy distribuyendo todas las funciones que yo necesito dentro de un mismo plano. Su soporte es básicamente funcional y condiciona el uso dentro del espacio, aunque su manejo depende también de las decisiones tomadas en las etapas conceptuales. Los límites establecidos para las áreas funcionales pueden estar dados por barreras físicas, que ya lo habíamos conversado, muros de celosías, mamparas, vanos, carpintería o perceptivas, que son las de cambio de color en el piso, cambio de color, de cambio del material, cambio de la altura, efectos de cierre con líneas y cosas similares. Quiero que vean acá estos ejemplos, o sea, sí se ve súper clara la zonificación, incluso cuando no está en general, porque por ejemplo en estas dos imágenes se ve que es un área de oficina, pero que están muy bien delimitadas las áreas, o sea, hay un área pequeña de reunión, un área para reuniones rápidas, un área de trabajo, y están muy bien delimitadas. ¿Y cómo están delimitadas? Por mobiliario o por cambio del tratamiento en el piso. En el ejemplo de la izquierda tenemos que incluso hay tratamiento formal en el cielo falso para entonces yo decir que esta área de acá es un área de circulación. O esta parte de acá donde definitivamente ya hago un cierre mucho más evidente, que es con estas cabinas de madera, pero que cambia completamente el color, y además de la parte perceptivamente hablando del cambio de color, lo incremento con la parte física, que es la estructura de madera. Y como ven, o sea, es súper socorrido, esta forma de delimitar espacios, tanto en el ámbito doméstico como en el social, como en el laboral. O sea, el cambio de color en el pavimento es una forma súper buena y súper efectiva de lograr crear zonas si yo no quiero colocar un tabique. Y ahí ven, o sea, pasa desde el cielo, pasa en el muro y pasa hacia el piso. Luego tenemos la circulación. La circulación es una zona funcional también, o sea, forma parte de la zonificación porque es una zona funcional. Y su función es precisamente poder, o sea, garantizar que se pueda circular y se pueda generar conexiones entre una zona y otra. Y aquí vemos también, nuevamente, este tratamiento de cambio de color en el piso que a mí me genera áreas donde yo sé que definitivamente por ahí es un área por la cual se puede transitar. Existen dos niveles de circulación en el espacio. El primero está relacionado con la conexión entre los espacios, lo más básica, la cual va a contar con espacios definidos dimensionales y perceptivamente como tal. Y el segundo nivel está relacionado con la conexión entre y dentro de otras zonas. O sea, la primera es como la que vimos donde estaban todas estas mesitas de trabajo distintas. Hay niveles de circulación mucho más básico, mucho más elemental. Y luego el nivel de circulación que a mí me va a generar
Por ejemplo, el conectar oficinas independientes en un edificio. Ese es un nivel de circulación local, es más grande. Aquí tenemos formas de generar áreas de circulación, como ya ven el tratamiento en piso, como estas áreas que parecen paseos de cebra, lo que sucede en el cielo. Acá, por ejemplo, todo lo contrario, se mantiene completamente en blanco, es decir, en el primer caso tengo un counter y un área amarilla que parece ser que está definida para las personas que van a pedir información. El resto está ocupado con mobiliario, por tanto, las áreas que quedan en blanco pues son las áreas de circulación. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo, donde veo una fila de mobiliario dispuesto de una manera que me crea a mí perceptivamente una línea visual, la cual yo debo recorrer para efectivamente completar mi flujo de circulación. Y acá este es otro elemento que a mí me gusta muchísimo porque me parece muy distinto a todo lo que se hace normalmente, que es incluso utilizar el mobiliario para generar flujos de circulación. Si ven ahí en las mesas, ese tratamiento de color distinto que se le ha hecho a la madera, pues nos permite de alguna manera a nosotros saber que la circulación es en ese sentido. O la propia disposición del mueble, aunque no tenga una señalización. Y aquí vemos pues la forma de colocar color, líneas de color, que es mucho más obvia, pero hay muchos espacios que en dependencia de su función o de sus características de las personas que ahí conviven, pues hacen que sea una solución súper válida el colocar color de esta manera y hacer que las líneas sean las que nos lleven hasta la sala número 1, sala número 2, área tal, área más cual y así. Entonces quiero aprovechar para traerles ejemplos de productos con los cuales podemos generar este tipo de soluciones. Y ahí tenemos los recubrimientos epóxicos altos en sólidos como SL10, el U54, luego tenemos los epóxicos, el FM104 y el 105 y las hojuelas de concreto, que me parece una cosa maravillosa porque generar un terrazo como se genera desde antes, ¿verdad? Que es una resina, picar toda esta piedrita, colocarla encima, hacer unas planchas sumamente grandes, es un proceso muy, muy caro. Y si quieren uno hacer un terrazo in situ y generar dibujos, pues para que les cuento. Entonces, esta es una posibilidad que no solo es más eficiente, hablando de precios, sino que sus características hacen que su durabilidad sea muy elevada. Y se pueden lograr cosas maravillosas en los pisos para poder generar áreas de circulación mucho más entretenidas que no solamente sean con color. Estos, los epóxicos sobre todo, se pueden entintar en cualquier color y pues podemos lograr lo que querramos hacer. Luego tenemos la distribución de los elementos, que es la tercera de las variables primarias de funcionamiento. Esta se refiere a la organización de los elementos que se van a encontrar en el espacio para satisfacer las demandas funcionales, sobre todo, por supuesto, y de uso del mismo. Porque al yo estar distribuyendo, estoy generando flujos o procesos inteligentes de cómo se debe utilizar un espacio. Dónde coloco la televisión, dónde coloco los sillones, dónde coloco una mesa, dónde coloco la entrada y la salida de los sistemas de ventilación, dónde coloco los sistemas de iluminación, dónde están las entradas de fuerza, dónde están los interruptores. O sea, la distribución absolutamente de todo, que hace que yo pueda ser capaz de utilizar un espacio. Incluso esto va más allá, va hasta la forma en la que yo tengo de distribuir no solo elementos, sino texturas y colores. Aquí vemos entonces básicamente de la distribución y cómo hacer que la carga visual se distribuya entre texturas, colores, volúmenes, estilos del mobiliario que estoy colocando. Y la variable de relación espacial, que en este caso es la escala. La escala como variable del espacio interior está dada por las proporciones y dimensiones de un espacio. Hay dos maneras de trabajar la escala. Hay una escala que va a ser íntima y hay una escala que va a ser social. La escala íntima es pues aquellos espacios donde se demanda realmente una relación más íntima, dígase una habitación o en un multiespacio, digamos, como pudiera ser un teatro, va a ser el área íntima, va a ser el lobby, va a ser los baños, va a ser un camerino. La parte social va a ser pues la platea, donde están las butacas, donde están los palcos, en fin. Existe una tercera escala, algunos autores lo recalcan, que es esa transición que va a haber entre lo social y lo íntimo. Y el juego acá es hacer que cada una se vaya pareciendo un poquito más a la otra. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos en un lugar íntimo, que el puntal es mucho más bajo, y voy a tener mucha gente que tengo que hacer yo,
tratar de que esa escala se deshumanice, se sienta como más amplia. Y aquí se puede jugar como elementos de este tipo, de hacer formas que se salgan de las paredes, de los muros, para que se perciban más grandes. Y en el otro caso, pues hacer, cuando es demasiado grande, para que las personas no parezcan como que están flotando en la nada, bajar un poco la iluminación o bajar elementos para crear líneas visuales y de alguna manera humanizar la escala. Vean acá, esto es una de las cosas que más me gustan que están sucediendo ahorita. O sea, humaniza la escala no solamente con la percepción física del volumen, sino que también le agrego color. O sea, estoy agregando un tema súper sensible que hacen que las personas se sientan además no solamente protegidos por el volumen, sino acogidos por la calidez del color. O esta parte de acá, o sea, este agrupamiento de colores entre estos tres elementos hacen que yo pueda crear en un área de circulación que es completamente social, un espacio súper íntimo que puede funcionar para una reunión rápida. Y vean, solamente con cambio de color. O en el caso de las escalas sumamente grandes, como son las de las terminales, aeropuertos, centros comerciales que tienen 3, 4, 5 pisos de altura, yo puedo colocar incluso hasta elementos que parezcan que estoy fuera de un espacio interior, dígase vegetación, equipamiento urbano, el tratamiento del piso con líneas curvas para que se suavice muchísimo más la sensación. Y comenzamos con la variable expresiva, y bueno, definitivamente la que más nos gusta a todos, que es el color. El color es lo primero que la sensación óptica recibe. Y vamos a hacer un ejercicio, o sea, donde estén ahorita ustedes, entrecierren los ojos casi que cerraditos y solo van a distinguir volúmenes, ¿verdad? No van a ver como tal los límites de la forma. Pero sin embargo, ustedes son capaces de percibir los colores. O sea, tal vez no saben que lo que tienen a la par es un sillón o una mesa o una lámpara, pero sí saben de qué color es. Precisamente por esto, o sea, el color es lo primero que vamos a nosotros percibir de cualquier cosa. Por tanto, eso lo hace ser la variable expresiva más importante que vamos a trabajar dentro de un espacio interior. El color es aquella cualidad o característica que nos permite agrupar formas y definir contornos. Miren qué cosa tan bonita, el color define contornos, define formas. Ya que se ha planteado que el color es un componente superficial, o sea, inherente a la superficie de los objetos, pues un color no se puede sentir, oler, tocar y saborear. Sin embargo, muchos teóricos y descubrimientos importantes acerca de la teoría del color en los últimos años sí crean vínculos entre los colores, las sensaciones, los olores y los sabores. El color tiene tres cualidades, que es el tinte, la claridad y la saturación, y son tres cualidades que quiero que se aprendan, aunque las tengan un momento retenidas para hablar un poquitito sobre ellas más adelante. El color en el espacio se encarga de garantizar la definición y la unidad formal, es decir, por mucho que yo sea capaz de recrear cualquier estilo dentro de un espacio, si yo no soy capaz de generar una paleta de color que sea adecuada a ese estilo y a las funciones que hay dentro de ese espacio, ya fallo esa solución. Sus características más manejadas en el espacio, con el fin de lograr intenciones marcadas desde el concepto, son el significado del color. Eso es súper importante porque según la cultura y la apreciación emocional de los usuarios, no solemos percibir el color de la misma manera. Por ejemplo, a mí me fascina el gris. Y el gris está súper que dicho de que es un color triste, de que es un color serio, de que es un color sobrio. Y yo lo veo un color sumamente alegre, me encanta. Yo no hago un espacio si no le meto 3, 4 paredes grises. Y la gente que ha diseñado conmigo lo sabe, me gusta. El negro para nosotros en la cultura occidental significa el luto, la tristeza, el vacío, la pérdida. Sin embargo, esas mismas características se le atribuyen al color blanco en las culturas del Oriente Medio. Y para nosotros el blanco es el color de la paz, es el color que se descompone en 7 colores. Entonces es muy complejo el poder asumir, según la psicología del color, un significado. Por eso es muy importante saber con quién estamos tratando a la hora de decirle, mire, su color, el color que usted necesita es este. Y existen 3 niveles para aplicar color. El primer nivel es el nivel arquitectónico y tiene que ver con todas las cosas que conforman la arquitectura. Columnas, volúmenes, cielos falsos, pavimento, carpintería. Un segundo nivel, que es el nivel objeto, son aquellos elementos que pueden ser móviles o variables dentro del espacio, como el mobiliario, algunos aparatos, sistemas de iluminación, textiles, etc. Y el tercer nivel, que es el nivel complementario, que tiene que ver con todo lo que nosotros colocamos como accesorio. Todos esos 3 niveles que los agrupan, que se van agrupando uno dentro del otro, como una de estas muñecas rusas,
tienen que tener un nivel de concatenación súper explícito. Y aquí quiero que vean estos dos ejemplos y piensen en lo que acabamos de hablar. Un nivel arquitectónico, un nivel secundario de objeto y un nivel complementario o de accesorio. Y vea cómo se han trabajado los planos. ¿Dónde están los colores más vivos? ¿Dónde están los colores más sutiles? ¿Dónde están las texturas que más color exponen? Y aquí pues quiero mostrarles la fórmula 3C, que es lo que trabajamos en Comex para definir paletas de colores dentro de un espacio. Y está definida de esa manera. Hay porcentajes que se dividen en 60, 30 y 10 para aplicar al espacio, pero cuando estoy hablando de 60, 30 y 10 no estoy hablando sencillamente de paredes, estoy hablando de todos los elementos que distribuimos en el espacio, como ya vimos anteriormente. Entonces, esos tres niveles que ya vimos juntos con estos tres porcentajes, ya yo soy capaz con mucha más seguridad de poder aplicar una paleta global dentro de un espacio y todos sus componentes, para que se perciba de esta manera, o sea, los detalles, o sea, el verde que predomina, este beige casi blanco, casi off-white, que es el que agrupa de alguna manera todos los tonos, y finalmente ese rosa tan pálido que hace que todo el verde resalte muchísimo. Y esa es precisamente la función del 3C, lograr el equilibrio de color perfecto y el más armonioso posible en todas las soluciones de diseño. El color a su vez tiene propiedades térmicas que son las que van de generar sensaciones de calidez o de frialdad en los colores. Normalmente los colores cálidos van a ser aquellos que tienen de su base tinte rojo, amarillo, naranja y grises, que están formados por estos colores, y los fríos son aquellos que van a estar hacia los verdes fríos, azules, los negros, los grises. Las cinéticas, que están relacionadas con el movimiento aparente, en este caso los cálidos son más susceptibles al movimiento, parece que avanzan, y los fríos son colores que parece que por el contrario retroceden. Tenemos las cualidades percutoras, algunos colores aparentan mayor extensión de la que realmente tienen. El que mayor capacidad percutora tiene es el amarillo y el que menos tiene es el negro. Por eso las mujeres, cuando queremos vernos un poquito más delgadas, nos vestimos de negro. Por eso yo tengo tanta ropa negra. El color también tiene una característica ambiental y se relaciona con la sensación específica de carácter psicofísico que el ambiente cromático produce. Y wow, uno dice, bueno, no sé ni qué dijo. Tiene que ver con la sensación que desde el punto de vista cultural de cada sujeto el color puede generar en ella. Es lo que hablamos. El blanco significa algo para uno, el azul significa otra cosa para otra persona y así. Por eso es tan importante saber a quién tenemos delante a la hora de sugerirle una paleta, una combinación 3C incluso. Y bueno, no quería dejar de pasar la presentación sin poner estas paletas maravillosas que son las tendencias de este año, donde podemos generar combinaciones 3C con cualquiera de ellos dentro de la misma paleta, en el porcentaje que sea, en el nivel que sea, y vamos a tener una paleta que es igualmente eficiente. Pero luego hay un punto que es complicado, o sea, color y selección. El taco de Comex tiene más de 3.500 colores y todos son hermosos, todos. O sea, yo hay veces que no me puedo decidir, o sea, todos los grises me gustan, todos los rojos me gustan, y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo selecciono? Y la propuesta de color va a tributar directamente al concepto, o sea, a qué estilo yo quiero recrear, o para quién estoy diseñando, o qué tipo de espacio es el que estoy haciendo, o qué sensaciones yo quiero lograr. Además, las funciones que se van a cumplir y el color va a declarar de alguna manera, a partir del manejo de sus tres cualidades que les había dicho antes, que es el tinte, la saturación y la claridad, de qué manera yo puedo seleccionar el color que yo estoy buscando. Y esta es la primera herramienta metodológica que les traigo. A partir de una paleta de combinación 3C, que pueden ser de las sugeridas, las podemos buscar, o de las que más se parezcan al estilo que yo estoy buscando recrear en mi casa, yo selecciono un color, digamos este intermedio que va siendo el del 30%. Yo defino cuáles son sus tres cualidades: tinte, saturación y iluminación. Defino en el espacio dónde va a estar aquí, aquí y aquí aplicado, en columnas, en puertas, en paredes. ¿Qué intención? O sea, ¿qué efecto quiero obtener sobre la gente? Y finalmente, ¿cuál es la relación con el concepto y cómo responde a ese concepto o a ese estilo que ya yo definí? Cuando yo lleno esto, que es tan largo como ustedes quieran, ya yo tengo exactamente cuál es mi concepto del color. El color es la única variable que se conceptualiza aparte de todas las demás, para que vean el grado de importancia que tiene esta variable sobre las otras. Y bueno, para aplicar color, ¿qué decirles? Tenemos
tantos, todos los que ustedes quieran. Este es nuestro taco, el Color Life. Y por supuesto, siempre recomendar que cuando vamos a aplicar color en muros, primero tenemos que aplicar el sellador según las necesidades de cada superficie. Como dice nuestra gerente de portafolios, el sellador es como la base en el maquillaje de la mujer. Si yo no preparo la superficie, el color nunca va a quedar como yo quiero que quede. Y finalmente son todas estas las posibilidades de tipos de producto que podemos utilizar para dar color. Imagínense eso en acabado mate, en acabado satinado, multiplicado por todos esos colores, pues las posibilidades del color son prácticamente infinitas. Y hasta aquí llega el taller del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren la presentación, nos pueden escribir y se las mandamos con muchísimo gusto. Recuerden que para participar en los 4 talleres van a tener su certificado de reconocimiento. Y una vez más, mandar un saludo súper caluroso a todas las personas de Centroamérica que se conectaron hoy con nosotros. El Salvador, Guatemala. Ay, Dios, casi que me quedo sin aire. Y bueno, Honduras y todos los países que nos están sintonizando. Les agradecemos muchísimo, de verdad que esperamos verlos la próxima semana, el martes. Entonces, nos vemos, les deseo una excelente tarde y hasta la próxima.